RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, en esta parte del programa ya nos acompaña el ingeniero Mario Cedrón. Él es especialista en temas de desarrollo e inversión minera, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y lo hemos invitado para analizar lo que está ocurriendo en el corredor minero del sur, ¿no? Comentábamos al inicio del espacio las exigencias que se están planteando y las voy a reiterar antes de darle paso a nuestro invitado en esta oportunidad, porque no se han hecho jalados los cabellos, ¿no? Sino que son planteamientos que se están haciendo frente a una mesa de diálogo que ha fracasado, pero también son parte de las exigencias que se están haciendo. Uno de ellos es que no se criminalice la violencia. A pesar que hay violencia todos los días, hay bloqueo de pistas, de carreteras, etcétera, etcétera, no quieren que se actúe con el principio de legalidad, que no se actúe con el principio de autoridad, que no se aplique la ley. ¿Qué están solicitando? Que se impida la libre circulación por la carretera, incluyendo a la minera. Esto lo ha dicho el propio viceministro de Gobernanza, ¿no? Y por último, están pidiendo que se derogue un decreto supremo, ¿no? Que a la vez derogue todas las vías nacionales del país. Esas son las tres exigencias que se han planteado y que les ha dicho el propio viceministro de Gobernanza. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado en esta oportunidad, el ingeniero Mario Cedrón. Ingeniero, como siempre, es un gusto tenerlo acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional. Es un gusto también, mi querido José, venir y comentar sobre la situación del país, en particular en el ámbito minero. Nos escuchan en todo el corredor minero a esta hora. Nosotros llegamos a todas estas localidades y desde aquí un saludo muy especial a nombre de RCR. ¿Cómo está observando usted la situación? Usted es un profuso conocedor de estos temas. Ya en anterior oportunidad nos adelantaba cuánta era la responsabilidad del gobierno, cuánto también alcanza en responsabilidad a los grupos que hacen agitación política en la zona. ¿Cómo está analizando el tema? Bueno, es un problema que tiene muchas caras, ¿no? Y empecemos diciendo que efectivamente todo esto responde en primer lugar a una ofensiva antiminera por parte de los grupos radicales, cuya finalidad pues es básicamente terminar con el modelo de desarrollo que tiene el Perú, volver a los viejos tiempos, a estas políticas de corte socialista, chavista, estatista, para lo cual, claro, una medida radical sería si logran alcanzar el poder en el próximo Congreso, y si vemos las encuestas o la encuesta publicada el día de hoy, si vamos sumando a todos estos grupos izquierdistas, o ya más o menos que pueden llegar a un 30%. Eso no les va a bastar para poder modificar la Constitución, que es su objetivo principal, a no ser pues que de aquí a enero vayan a progresar en las encuestas. Pero sí les va a permitir continuar con la teoría del dominó, típica del comunismo, de ir pasito por pasito. Entonces, en primer lugar, este problema en el corredor minero del sur responde a esa estrategia izquierdista o encaminada a terminar con el modelo. Y más aún si se trata de la principal, la mayor mina del Perú. Porque si lo que estamos hablando es de crear una gran empresa minera estatal que pueda alimentar a una fundición, sea rentable o no sea rentable, oiga, qué mejor pues que las bambas, ¿no? Entonces por ahí ya empezamos a apreciar algunos temas. Yo no creo en esto de la teoría de que Chile está detrás, etcétera. A los chilenos lo que les conviene más bien es reforzar, ¿no?, que la minería de cobre peruana pueda actuar con ellos, justamente ante lo que se viene de aquí a unos 5 o 10 años, que es la gran amenaza de la China que empieza a monopolizar todo lo que es la producción de cobre. Mire, para el 2025 van a tener la capacidad de poder fundir y refinar 60% de la producción de cobre. Pero sigamos analizando y viene el problema por parte del Estado, ¿no?, que ha dejado muy abandonada la zona, porque la riqueza minera tiene que en primer lugar beneficiar a las comunidades del entorno y beneficiarla mediante desarrollo sostenible, no regalando pescado. Ahí también las empresas mineras, creo yo, o la administración anterior a la actual, he escuchado a algunos funcionarios de la administración anterior decir de que la culpa la tiene la nueva administración. No, ellos empezaron regalando pescado en lugar de enseñar a pescar
a las comunidades. Faltó un planeamiento estratégico de desarrollo, faltó un ordenamiento de la zona. No puede ser, por ejemplo, de que los estudios de impacto ambientales solamente abarquen la operación minera, tienen que abarcar todo el proceso minero hasta la exportación del mineral. Y efectivamente, en el caso de la carretera, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nunca ha solicitado un estudio de impacto ambiental. Y usted puede, de la noche a la mañana, no puede pasar por un camino afirmado con 400 camiones al día. Eso lógicamente va a tener impactos. Entonces acá todos son culpables. Ahora, ¿existe o no existe voluntad de encontrar soluciones de parte de estos grupos que cada vez más radicalizan las medidas en el corredor minero del sur? Bueno, en la medida que sigan influenciados por estos agitadores, por estas ONGs, es muy difícil. En el momento en que ingresan y se les permite el ingreso a estos grupos radicales, el tema de superar el problema se vuelve más complejo. ¿No? Lo que tenemos que entender acá es que el modelo de gestión social en minería tiene que cambiar. No podemos seguir con más de lo mismo. Fíjese lo que le ha pasado a este viceministro que mencionó en el encontronazo que ha tenido con la comunidad cuando ha llegado. O sea, no quieren sentarse al hogar, ni siquiera con él. Y esto se le está volviendo una papa caliente al presidente y hay otro problema, Vizcarra, ¿no? Porque hoy ya conversamos con un invitado en el bloque anterior, nos explicaba que las mesas de diálogo dieron paso a las mesas técnicas de desarrollo y ahora a las mesas de cumplimiento, ¿no? Pero a pesar que hay un conjunto de compromisos asumidos por parte del gobierno, por parte del Estado, estos no se han cumplido, ¿no? También ese es un grave error, ¿no? Porque no solamente vemos este tema, lo que se está registrando en estos momentos en el corredor minero, también lo podemos ver en el tema de las petroleras. Es decir, el Estado no está en capacidad, o el gobierno no está en capacidad de ejecutar algunos cumplimientos. Pero está demostrado, o sea, este problema no es de ahora, este problema viene de 4 o 5 años atrás, o sea, han tenido el tiempo más que suficiente en este gobierno desde el 2016 para solucionarlo y no lo han hecho. Ahora, yo quiero retomar algo que usted decía al inicio, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos o lo que se estriba? Y aquí hay una generalización ya en la protesta, ¿no? O sea, cada vez se radicaliza, pero cada vez buscan como plataforma, en la medida que se acerca el proceso de elecciones generales al Congreso, utilizar este tema como plataforma política, ¿no? ¿Lo ve así? Sí, por supuesto que tiene que ver, ¿no? Y acá hay muchos problemas. El primero es la total falta de articulación que existe entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Caso de Tía María con el señor Cáceres, o el caso de Las Bambas es otro. Tampoco hay una buena articulación en el tema de la comunicación con la gente, con el pueblo, para cambiar esta actitud hostil que hay hacia la minería, ¿no? Entonces, el problema tiene muchas aristas y nuevamente repito, si no cambiamos la estrategia, que ya ha demostrado haber fracasado, va a ser muy difícil salir del atolladero. Y el otro problema, hace unos días el diario del Cusco, que es uno de los más influyentes en el Cusco, y los problemas se están registrando precisamente en la zona de Chumbivilca, en Colquemarca, en Capamarca. El diario del Cusco decía que producto del canon minero y las regalías, en el presente año han ingresado más de 1.000 millones de soles, ¿no? Pero que esto no se traduce exactamente en ver acciones que beneficien a la población, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente a este círculo. O sea, ingresa dinero producto del canon, producto de regalías, pero no se traduce. Entonces, ¿qué hay detrás de esto, ¿no? ¿Incapacidad de las gestiones o es que está una corrupción ya de por medio generalizada? Bueno, ojalá esta comisión nombrada por el Ejecutivo para contemplar modificaciones a la Ley General de Minería o una nueva ley pudiera hacer algo. Lo último que sabemos es que por lo menos 2 integrantes de dicha comisión ya renunciaron, empezando por el único ingeniero de minas que le integraba, ¿no? Y ni siquiera se ha instalado. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema? No lo sé.
Yo creo que, por ejemplo, tiene que modificarse muchas cosas en gestión social. Yo creo que el modelo de participación ciudadana tiene que ser modificado, ¿no? Tal vez no va a ser del agrado de muchos de mis colegas, pero esa es la nueva forma de hacer minería que estamos viendo en el mundo. No podemos seguir con más de lo mismo que ha demostrado que no funciona. Ahora, el otro tema que también conviene mirarlo, ¿no? ¿Cómo esto está afectando ya no solamente la vida económica del corredor, ¿no?, sino la vida económica del país, ¿no? El último fin de semana la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía da a conocer que esta paralización, mire qué curioso, ingeniero Mario Cedrón, ¿no? 103 días de paralización en lo que va del año, ¿no?, en todo el corredor minero. O sea, llevamos el 10º mes del año, 300 días, y más de 100 días de paralización. Y inacción de parte del gobierno, inacción de parte de las propias autoridades locales, inacción incluso del propio país, porque estamos más concentrados en otros temas de carácter político que mirando un tema de agenda inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en un escenario de esa naturaleza cuando nos va a afectar económicamente, ¿no?, tanto en generación de empleo, en ingresos, porque las bambas representan un 1% del PBI, ¿no? Entonces, ¿esto no se mide? ¿O es que esta inacción, como usted también decía, estamos frente a una tentación estatista? No, no es la prioridad del gobierno, ¿no? Mire, yo tengo mucha consideración por el nuevo ministro de Energía y Minas, pero es más un ministro de Energía que un ministro de Minas, no viene del sector minero. Y la papa caliente dentro del Ministerio de Energía y Minas no es exactamente la energía, salvo por el tema de Chacya, ¿no? O sea que hay que pagarle a Odebrecht, y por lo tanto, qué mejor que tener a un ministro que viene de ser consultor del proyecto Chacya. Bueno, pero esos son los problemas que impiden el desarrollo del Perú. Y esa palabra es clave. Si queremos que el Perú se desarrolle, tenemos que tener en consideración que lo primero que hay que desarrollar son las zonas aledañas a donde está la riqueza. Y no hay un plan estratégico de desarrollo, ¿no? Simplemente se actúa como bomberos apagando el fuego con las comunidades del entorno más inmediato, olvidándose de lo que es el desarrollo integral de toda la región, en donde el papel de la empresa es uno, contribuyendo económicamente con sus impuestos o con sus proyectos de responsabilidad social, pero el principal es el Estado. También hay que tomar en cuenta cosas. Oiga, qué mejor que hubieran pues decidido desde un comienzo asfaltar la vía que atraviesa pues esta Yavi, y tal vez con eso le hubiéramos quitado un argumento de protesta a los antimineros. Pero claro, lo que se quiere es que el Estado la asfalte, y para que el Estado la pueda asfaltar tiene que declararse vía nacional, que es contra lo que se oponen estas personas, porque está dentro de sus terrenos evidentemente. Solamente se negoció una servidumbre porque no se pensaban usar camiones, sino un mineraducto, que era la solución ideal. Mire usted cómo llamaría, por ejemplo, inteligentemente está hablando ahora de hacer un ferrocarril que lleve los concentrados al puerto de Matarani, y se modificó lo que era el proyecto utilizando un instrumento de nivel inferior como es un ITS, ¿no?, un informe técnico sustentatorio, y todo esto es lo que ha ido acumulándose para crear un problema como el de hoy, en el que sin lugar a dudas está la mano oculta de estos intereses, ¿no?, ultras, pero también hay mucha responsabilidad, hay que repetirlo, por parte del Estado y por parte de la minera anterior y la minera actual. Ahora, yo quiero recordar algo, ¿no? El presidente de la República, Martín Vizcarra, hace 2 años fue la persona que estuvo mirando de cerca el tema. Ministro de Transporte. El ministro de Transporte, ¿no? Entonces, y en ese momento se ofreció el plan Cotabambas, ¿no?, con un proyecto de inversión superior a los 2.000 millones, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo de esa fecha el gobierno no ha podido articular los programas que en ese momento se ofrecieron o en ese momento se proyectaron? Hubieron mesas de diálogo instaladas en
Tambobamba, hubieron mesas de diálogo instaladas en Jaquira, hubieron mesas de diálogo instaladas en Chaguahuacho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ninguna de esas cosas se ha traducido hasta el momento. Entonces, llevamos 2 años y lo más, creo, preocupante es que siempre caemos en el mismo círculo, ¿no? Y hasta hace poco, el propio ministro de Transportes, que ahora nuevamente, el anterior ministro, que era el actual ministro, también en su momento se presentó como integrante de las mesas de diálogo, planteaba algunas soluciones. Todas esas cosas han quedado en saco roto. Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Hasta dónde podemos seguir estirando el problema cuando esto le está causando un serio daño al país? Como tal, ¿no? Pero por supuesto, nuevamente hay que decir, no se entienden entre el gobierno nacional y el gobierno y los gobiernos regionales, ¿no? Está totalmente claro. Mire usted, si el presidente Vizcarra dice esto es blanco, Cáceres de Arequipa va a decir que es negro, pues, ¿no? O sea, ya también con el tema del cierre del Congreso lo ha dicho. Entonces, tiene que modificarse todo esto. Mire, vámonos, por ejemplo, con el tema del Consejo de Minería, que preside mi amigo Fernando Gala, y que tiene que fallar en estos días sobre el tema de Tía María. ¿Quién nombra a los integrantes del Consejo de Minería? El propio ministerio. Entonces, eso crea mucha desconfianza y es mucho mejor tal vez tener un tribunal minero constituido en el Poder Judicial que tener el modelo que tenemos ahora. Mire, en Chile, por ejemplo, las concesiones mineras no son otorgadas por el Ejecutivo, son otorgadas por un juez. Y es un modelo mucho más exitoso, ¿no? En el que todavía tienen el mismo problema que tiene el Perú, que es una gran cantidad de concesiones ociosas en manos de especuladores, pero poco a poco van avanzando. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que hay que conservar de la Ley General de Minería todo lo bueno que ha traído, pero tenemos que adaptarnos a los tiempos modernos y hacer las modificaciones. En esto también está incluido el tema de la gestión social, pues, el ordenamiento territorial, ¿no? El planeamiento estratégico, el desarrollo sostenible, modificación en cuanto al uso del canon minero. ¿Por qué? Porque si a través del canon minero pudiéramos satisfacer las necesidades básicas de estas poblaciones, no tendríamos el nivel de protesta que tenemos ahora. Ahora, hace unos días nosotros conversábamos con dirigentes de los frentes de defensas de Chumbivilcas, Calfuich, también dirigentes que agrupan a Frente de Defensa de Chumbivilcas, de la zona de Cotabamba, de la zona de Grau, un frente ampliado, y ellos tienen una postura que sin lugar a dudas nos llamó la atención, ¿no? Ellos no quieren saber nada con que las autoridades tengan capacidad de decisión, o sea, las autoridades legítimamente electas no tengan capacidad de decisión, sino los frentes de defensa, ¿no? Entonces estamos frente a un problema mucho mayor, ¿no? Bueno, y los alcaldes se han dado cuenta y por lo tanto ya no quieren sentarse a dialogar con el gobierno central si no están presentes los frentes de defensa, porque son los frentes de defensa en realidad los que tienen ahora el poder. Entonces, ¿dónde queda la legitimidad de estas autoridades, no? Que han sido electas por voto popular, ¿no? Sí, pues, pero han sido electas ¿con cuánto? ¿Con el 20, con el 30% de la votación? Pues. Entonces, no representan a la mayoría. Si usted tuviera un alcalde electo con el 50, 60% de los votos, tendría mucho más legitimidad y mucho más poder que con pues 30%, ¿no? El señor Cáceres en Arequipa mismo un 30%. Ahora, en el caso de los frentes de defensa muchas veces, o sea, las elecciones son a dedo, ¿no? Así es. Ese es el otro problema que tenemos, ¿no? Claro, porque están politizadas. Claro. Entonces regresamos a lo que siempre decimos cada vez que venimos a la radio, que el problema es mayormente político, ¿no? Y que el accionar político en el Perú es muy pobre, empezando pues porque todos los partidos están totalmente pues depreciados, ¿no? Basta ver la encuesta del día de hoy, ¿no? El señor de Solar encabeza la encuesta, que no tiene partido, y si sumamos a los partidos de izquierda, la señora Mendoza, Glave, etcétera, pues llegarían a un 30%, ¿no? Mientras que los partidos tradicionales, ¿cuánto tienen? O sea, yo no veo que aparezca ni siquiera el APRA, aparece Acción Popular con un 2%,
etcétera. Bueno, la señora Keiko Fujimori logra un 5%, pero los partidos están totalmente ausentes. Y cuando usted tiene un problema de este tipo, ¿qué representantes de los partidos políticos van a la zona? Solamente pues los del Frente Amplio, Nuevo Perú, etcétera, los demás ni siquiera se aparecen. Tienen abandonada completamente el interior del país, están concentrados en las grandes ciudades, Lima y las principales ciudades del Perú, pero en el campo no. En el campo solamente están presentes políticamente hablando los representantes de los sectores más izquierdistas, ¿no? ¿A través de qué? Principalmente de la educación en los colegios, o sea, la SUTEP. Ahora, el otro tema es a propósito que usted mencionaba, ¿no? Los representantes de estas agrupaciones políticas, ¿no? Cuando le preguntan, o al señor Marco Arana, a la señora Verónica Mendoza, o a otros representantes, ellos dicen, nosotros sí creemos en la minería, nosotros no somos opuestos a la minería, pero su accionar es totalmente diferente, ¿no? Bueno, eso pues es obvio, o sea, nunca van a decir estamos en contra de la minería porque usan celulares, usan automóviles, etcétera. Pero ahí tenemos que retornar pues a la teoría que ellos defienden, a la ideología del post-extractivismo. Y el post-extractivismo es clarísimo. Primer paso, acabar con lo que llaman el extractivismo depredador, o sea, 0 nuevos proyectos mineros. Segundo, pasar a la etapa del extractivismo sensato, que es de lo que hay, nos quedamos solamente con lo que más nos interesa siempre y cuando podamos obtener la mayor renta minera posible ahí. Y eso va por el tema de una gran empresa minera estatal, que no me extrañaría que empezara con las Bambas. ¿Oh? Para tercero, una vez que se agotó estos yacimientos, pasar a lo que llaman el extractivismo indispensable, que es quedarse solamente con las pequeñas operaciones mineras necesarias para poder satisfacer las necesidades minerales que tiene la región para que nuestra riqueza no vaya a alimentar a lo que ellos llaman pues los grandes imperios, ¿no? Esa es la ideología del post-extractivismo, que es lo que quieren implementar como política minera. A eso apuntan ellos. Exactamente, pero está clarísimo, uno entra al internet, al Google y ahí lo puede ver y puede ver las fotografías en donde aparece el señor Carlos Monge, de Chávez, Arana, todos ellos hablando del tema con un letrero encima de sus cabezas que dice post-extractivismo. O sea, no es mentira, ni lo niegan, pero claro, como dicen extractivismo indispensable, entonces dicen, no vamos a estar en contra de la minería, pero solamente una minería suficiente para el consumo local. Y como bien sabemos, pues el 97% de la producción minera del Perú se exporta. ¿Cuál es el futuro del corredor minero? ¿Cómo ve usted el futuro? Mire, totalmente incierto. Es muy difícil hacer algún tipo de predicción porque estamos en medio de una pugna de poder. Y uno de los temas más asiagos es justamente el tema del desarrollo de los recursos naturales. En América Latina, el gran pleito es por el control de los recursos naturales. Y a como vamos en el momento presente, creo que la batalla se está perdiendo, a no ser que haya un punto de inflexión que cambie el tema. Y ese punto de inflexión tiene que ver además por encontrar algún líder capaz de captar la confianza de la población con suficiente fuerza detrás, y eso no se está dando hasta el momento. Hay ahí por algunos manotazos de abogado, etcétera, de algunos, pero que no despegan todavía, pues, ¿no? Y estamos también, creo yo, ante ya la jubilación de los políticos tradicionales. Es decir, tenemos que empezar a buscar nuevos rostros, nuevas figuras, más jóvenes y con ideas correspondientes al siglo XXI, no al siglo pasado. Y en cuanto a las inversiones mineras, ¿cómo las ve a futuro, así como está la cosa? Ahora están en cero. O sea, todo el mundo está esperando primero que se despeje la neblina en torno al panorama político y en cuanto a las reglas de juego. Entonces, fíjese, el 2019 no hay ninguna nueva inversión minera, no ha habido ninguna nueva inversión minera, todas vienen de atrás. Y no vislumbramos que vaya a haber algo de aquí por lo menos hasta el 2021. Y ojalá. Si no, también estaremos ante
los inicios de la partida de defunción de la minería en el Perú. Somos poco predictibles en minería actualmente. Totalmente, totalmente. Y la desconfianza es lo que más ahuyenta al inversionista, no solamente en minería, sino en todo. Y al no haber inversión, no se genera empleo. Al no generarse empleo, crece el desempleo, y con el desempleo crece el descontento social, y todo esto en beneficio de estos grupos radicales. Ustedes en unos momentos en el diálogo nos explicaba que se nombró una comisión consultiva o de alto nivel el gobierno para brindar algunos aportes, ¿no?, para el tema de la Ley General de Minería, pero 2 de ellos han renunciado. ¿Quiénes han renunciado? Bueno, quien ha anunciado, y está el día de hoy también en el comercio, quien ha anunciado estas 2 renuncias ha sido el ingeniero Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros e integrante de la comisión. ¿Ya? Y hasta ahora solamente se ha filtrado el nombre del ingeniero Luis Marchese, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Ambos Energía. habrían... Herrera Descalzi no, Ya. pero menciona a 2 integrantes. Ya. Y de la información que se tiene, resultaría que uno de ellos sería el ingeniero Luis Marchese, que fue el gran promotor del proyecto Quellaveco. Él viene de haber sido el gerente general de Anglo American en el Perú, que es la que ha desarrollado el proyecto Quellaveco. Ha sido también el anterior presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y los que quedan son personas muy respetables, muy buenos profesionales, pero que tienen cierta tendencia, digamos, hacia temas sociales más pegados a la izquierda. No son radicales, ¿no?, pero sí hay antropólogos, hay economistas, etcétera, pero con ideas que hay que meditarlas también, ¿no?, porque todo este tema social tiene que cambiar. Entonces hay algunas cosas muy rescatables de las opiniones que pueda tener Roxana Barrantes o Iván La Negra, etcétera, con los cuales yo no coincido al 100%, pero sí tengo ciertas coincidencias, ¿no? Entonces tenemos que mirar mucho más el tema social y cómo reformularlo, ¿no? Ahí entran temas como derechos de las comunidades indígenas, qué tan vinculante tienen que ser esto de la consulta previa. Es muy probable que el Consejo de Minería lo que vaya a hacer es decir, bueno, levantamos la suspensión a la licencia del proyecto, pero no pueden iniciar la construcción hasta que no hayan obtenido la licencia social. La pregunta es qué cosa es la licencia social, en qué momento la damos por recibida o no. No. ¿Quién da la licencia social? Exactamente, pues es una cosa muy vaga. Entonces todo esto tiene que ser conversado, tiene que ser discutido. El tema del canon minero, no puede ser pues que haya el dinero ahí y tengamos conflictos sociales porque sigue la gente padeciendo de necesidades, ¿no? Entonces es un tema recontra complejo. Mire, por último, todo este tema de la reforma agraria a los 50 años de ejecutada ha vuelto a rebrotar. ¿Cuál es la película de moda el día de hoy? Yo no le llamo la revolución y la tierra, le llamo la revolución y la tierra, pero no es coincidencia que aparezca en estreno esta película en estos momentos que muestra pues como a un héroe al señor golpista dictador Velasco Alvarado. Indudablemente que habían injusticias en esa época, pero que podrían haber sido solucionadas mediante una adecuada legislación, sobre todo en la tierra, en la sierra, en donde teníamos el gamonalismo, ¿no? Pero yo que he conocido la reforma agraria, porque estaba en primer año de ingeniería y que he conocido muchas de las haciendas de las costas, yo creo que el resultado que tenemos hoy en día con el minifundio es mucho peor que cuando teníamos el latifundio, al menos con el campesinado satisfaciendo sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, todo esto va sumando, ¿no?, en esta estrategia de la izquierda de ir, ¿no?, lavándole el cerebro, sobre todo a los jóvenes, con miras a conquistar el poder. Ingeniero Mario Cedrón, como siempre ha sido grato conversar con usted y con seguridad vamos a seguir analizando estos temas, ¿no?, que ya tienen un contexto ya más electoral, ¿no?, conforme se avecinan las elecciones para el Congreso, ¿no?, y toda esta plataforma de una u otra manera va encaminada hacia las elecciones, ¿no?, y por lo tanto, ¿no?, tampoco hay que descuidar lo que está ocurriendo en el interior del país, ¿no?, como este caso que estamos conversando, como es el Corredor Minero del Sur. Como siempre, muy agradecido. Muchas gracias, José.
RCR, la red que comunica y une al Perú.